vamos a empezar la clase. La sesión de hoy la vamos a dedicar a lo que son contratación. Bueno, vamos a invertirla, no pasa nada. Contratación de extranjeros, ¿ok? Vamos a empezar. Un momento. Ay, Dios. Quería empezar primero con los mineros, pero bueno. Primero. ¿Qué han hecho? Me ha cargado lo mío. Bueno, vamos a empezar con la de contratos extranjeros, no hay problema. La de contratación extranjera. Bien. Vamos a ver. ¿Te he entregado lo de contratación extranjera? ¿Y contratos mineros? A ver, mientras voy observando, chequeando porque segunda clase pone contratos extranjeros y primera clase me pone extranjeros y extranjeros y mineros. A ver, bueno, vamos a empezar entonces con los extranjeros porque ya me perdí cómo está esto. Primera clase, debe ser esto. Bueno, no sé. Bueno, vamos a empezar con contratos extranjeros. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos a empezar ya utilizando marcos jurídicos especiales. Y en esta ocasión vamos a hablar de los contratos con personal extranjero. Sí, aquí. Bien. Para el tema de la contratación para contratar personal extranjeros, en realidad, para el tema en sí, netamente de contrato, vamos a tener el decreto legislativo el 689, que es la ley para contratación de trabajadores extranjeros, y el decreto supremo 01492, que es el texto refundido, el reglamento de la ley de contratación de trabajadores extranjeros. Sin embargo, alrededor de estas dos normas que están dirigidas para lo que es la contratación con personal extranjero, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de normativas relacionadas con el tema de migraciones, ¿no? Que son específicas en el tema de la gestión administrativa, y la última que se dio fue la Ley General de Migraciones en el año 2015, ¿no? Que modifica todo el aspecto administrativo respecto de la regulación de las personas extranjeras que ingresan a nuestro país, ¿no? Entonces, esta regulación que en el año 2015, que es un decreto legislativo en realidad, ¿no? Va a marcar quizá una pauta, pero en cuanto a lo que es la tramitación del estado de la persona, ¿no? Y vamos a entender allí tres grandes bloques en realidad. El trabajador extranjero, la persona que, bueno, lógicamente viene a trabajar a nuestro país, que no nació aquí, que es nacional de otro estado, pero que va a venir a prestar servicios aquí. También vamos a tener, o sea, sería el extranjero, vamos a catalogarlo, se puede decir, como extranjero, ¿no? Otro grupo vamos a ver que son, ¿no? Aquellos que vienen por convenios por doble nacionalidad. ¿No? Y para ellos se les da el trato de reciprocidad. Un ejemplo, bueno, son los que vienen originarios de España, ¿no? Y una tercera parte del grupo de extranjeros son los de la comunidad andina, ¿no? Los de la CAM, ¿no? Porque con ellos hay una relación muy estrecha a través del tratado, ¿no? De la comunidad andina. De estos se puede decir tres grupos de extranjeros, ¿no? Estos de aquí son los que vamos a tener quizá o sea, todas estas normas relativas van a abarcar con mucho más incidencia,
ya que tanto en el grupo B y C, que son los que vienen por convenios de doble nacionalidad y los que vienen a través de la CAN, ¿no? Ellos realmente van a tener ciertas exoneraciones en cuanto a los trámites administrativos para poder realizar trabajo en nuestro país, ¿no? Lo vamos a ver, sino que quería explicar este tema respecto a las diferencias que pueden haber entre la llegada de los trabajadores extranjeros, ¿no? Entonces, en realidad, el término extranjero es para todos, ¿no? Pero para nuestra legislación vamos a tener esa diferenciación y cierta grado, ¿no?, de margen, no de discriminación y de aceptación, se puede decir, pero sí no determinados beneficios, para ser más clara, tanto con el grupo B y C, ¿no? Hay un margen de beneficio respecto a los demás grupos. Bien, cuando vamos a hablar de los aspectos generales de contratación con estas personas, nos vamos a referir a tres características fundamentales, ¿no? La primera es que la contratación, ¿no?, va a estar sujeta para la actividad del régimen privado, ¿no? Todo este tema de contratación, todo lo que las normas nos avalan, es para el sector privado en sí. Vamos a ver que en el sector público también hay contrataciones por parte de ciertos extranjeros bajo ciertos requisitos que, de acuerdo a esto, van a cumplir las mismas excepciones y características. Pero la norma ha sido creada para el sector privado, ¿ok? Dice, el contrato y modificaciones deben estar autorizados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, sí, porque son ellos quienes van a regular, ¿no?, tanto la contratación, van a supervisar desde el inicio que llega, ¿no?, o sea, un poco la relación administrativa, cómo llega esta persona al país, si realmente se están cumpliendo, ¿no?, la regulación y la supervisión final, ¿no? Y el extranjero no podrá prestar servicios sin adquirir la calidad migratoria habilitante, es decir, el hecho de que llegue al país con una visa de turista no lo habilita para que él pueda trabajar, ¿no? O sea, él, aparte de tener esa visa de turismo, va a tener que generar, ¿no?, el permiso necesario ante migraciones, cumplir con los requisitos legales para que pueda, a partir de ahí, generarse un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, se puede decir que hay tantas restricciones como para el trabajador, como para la empresa también, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no?, de que se pueda aplicar directamente a un trabajador extranjero la contratación. Bien, ¿cuándo vamos a tener excepciones, ¿no?, frente a estos requisitos primeros, o sea, principios generales? En primer lugar, hay que tener, o se plantea excepción al extranjero con cónyuge, descendientes o ascendientes peruanos, ¿no? Entonces, si una persona extranjera natural de un país que no sea de convenio con la CAN, ni sea país con el cual tengamos un tratado de reciprocidad, ¿no? Pero vamos a imaginarnos un islandés casado con una peruana o que tiene un hijo que nació en el Perú, le va a exonerar la posibilidad de todos estos aspectos generales y va a tratarse la contratación de manera general, ¿ok? Entonces, ahí viene una primera excepción. Dice con visa de inmigrante, ¿no? Cuando tienen visa de inmigrante, es decir, cuando tienen esa visa aceptada ya con el tema de la contratación primigenia, ¿no? O sea, generalmente la administración les va a proporcionar dos tipos de visado. En general va a venir con el visado de turismo, ¿no? O hay un visado que es por negocio, lo tengo acá, negocio. Sin embargo, la persona está habilitada, ¿no?, para llegar, ha generado desde fuera quizás la posibilidad de generar un tipo de contratación. Esa persona va a tener ya condición de migrante
Y en ese momento también la posibilidad, un migrante arraigado durante mucho tiempo en el país, va a tener la posibilidad de generar una contratación. Aquí tenemos, dice, aquel cuyo país, dice, revista convenio de reciprocidad o doble nacionalidad. Lo que te comenté al comienzo, ¿no? Aquellos nacionales españoles son los que tienen convenio de reciprocidad. Una pregunta. Dime. Visa de inmigrante significa que él ya tiene, digamos que el permiso para poder trabajar dentro del país. Tiene permiso de trabajar dentro del país, que lo ha gestionado durante todo este tiempo de manera administrativa. Es decir, puede haber estado de manera ilegal, ¿no? Y haber generado aquí su estancia y haber realizado de alguna u otra forma regulación sobre su situación, ¿no? Entonces ya viene adquiriendo mucho tiempo esa regulación y ya va generándose una visa aquí en el Perú, ¿no? Entonces ya lo tiene. Pero normalmente para adquirir ese permiso para trabajar no necesitas tú presentar un contrato por parte de algún empleador en migraciones. En migraciones, sí, en realidad es que ellos posiblemente lo traigan también desde fuera, o sea, hay personas que vienen y te traen la propuesta laboral, es decir, por ejemplo, tú tienes... Antes de que entres al país. Antes que entre al país, tiene la propuesta hecha, pero no ha ingresado y la forma que Migraciones aquí le va a aceptar es que cuando ya tenga toda la documentación, pero si ya está generando desde fuera su posibilidad de ingreso a través de algún documento que acredita la relación, posiblemente ya tenga el visado. Aquí dice, con cuyo país exista convenio de reciprocidad o doble nacionalidad, se trata, bueno, lógicamente, a la posibilidad de los nacionales españoles. El nacional español por sí va a sustentar el convenio de reciprocidad, ¿ok? Los que tengan doble nacionalidad, es decir, posiblemente no simplemente sea, hola, ¿cómo estás? Que tenga nacionalidad boliviana y peruana. Sin embargo, esta persona podría apuntar a dos posibilidades, a ser miembro de la CAN o a la posibilidad de la doble nacionalidad. Si la persona a la vez está casada con ciudadano peruano, igual, o sea, cualquiera de las tres situaciones lo exoneraría de la posibilidad. La adquisición de la nacionalidad también está ligada dentro de este trámite de excepción, o sea, está ligada, por ejemplo, al tema del matrimonio, al tema del arraigo por hijos, ¿no? Es decir, si una persona de Colombia tiene un hijo con una nacional peruana, ¿no? El hijo le puede conceder la nacionalidad peruana a esta persona, ¿no? Sin necesidad de que venga al Perú. Puede gestionarse todo ese tema de trato de doble nacionalidad, ¿no? Sin haber llegado inclusive o haber tenido una pareja peruana, haber nacido un niño en el Perú, directamente puede solicitarlo. Entonces, todas estas situaciones, ¿no?, hacen de que estas personas puedan, en la práctica, no solamente cumplirse uno de los requisitos, sino a la vez unirse uno a varios de ellos, ¿no? O sea, hay que tener ahí un poco de... Es muy... a ver, ¿cómo les explico? No es muy taxativo, es decir, uno no cumple con el otro, sino que en algún momento muchos de los mismos requisitos los va a contener una sola persona. Perdona, voy a apagar esto. No sé qué me llama. Voy a apagar. Entonces, una persona a la vez puede cumplir varios requisitos en este caso, ¿no? Lo que la norma ha querido hacer es tratar de deslindar uno de otro, pero no es tan expreso ni tan... Sí, no es así. Bien,
A ver, dice acá, personal de servicios relacionados. Carlos, un minuto. Bueno, ¿cómo puedo poner acá la visión más? No, es que ese es otro office. Ah, ok, ya. Solo puede leer. Ya, ok. Entonces tengo personal de servicios internacionales de transporte de bandera aérea, ¿no? Acuático o con bandera extranjera. Esto se refiere al personal que viene a través de las aerolíneas, ¿no? Ellos no están directamente, o sea, la llegada de este personal de servicios internacionales no necesariamente va a tener la necesidad de solicitar un contrato de trabajo, ¿no? Ellos generalmente, un comandante, el equipo que trabaja con él, viaja, tienen la estancia, se encuentran aquí y van así de país en país. En realidad, en ningún país son gente de paso, ¿no? Los buques, ¿no? Todo lo que viene a ser, por ejemplo, los buques a bordo, lo que son las, ¿cómo se llaman estos barcos de turismo que van muy grandes? Se me fue el nombre. Los cruceros, los famosos cruceros, ¿no? La tripulación del crucero, barcos, no solamente, y todo tipo de transporte que pueda tener una bandera extranjera está exonerado de la posibilidad de tener un contrato de trabajo, ¿no? Ellos van a ingresar al país a través de estos medios de transporte, ¿no? Tan solo con presentar los pasaportes y las constancias de que son miembros de la tripulación de estas aeronaves o naves, van a presentar la situación en el país. Bien. Tenemos también al personal que representa empresas multinacionales y el personal de los bancos, ¿no? El personal de las empresas multinacionales. Entonces, cuando tenemos el personal, cuando nos referimos al personal de las empresas multinacionales, son aquellos que viajan, ¿no?, por el tema de negocios o porque directamente están relacionados. Por ejemplo, el CEO de Coca-Cola venga a Lima, está en Lima, ¿no?, por alguna circunstancia y retorna, ¿no? O puede estar aquí durante un tiempo ejecutando alguna acción y posteriormente la situación de ese personal que marcadamente su característica está, que es personal de empresas multinacionales, tampoco forman parte de una contratación. Ellos van a venir en base a la contratación de los países de los cuales ellos forman parte. Es decir, por eso decía, el CEO de Coca-Cola, su base estará en Estados Unidos, viene a través de dicha contratación, está aquí un tiempo, visa de trabajo, viene acá, está aquí, inmediatamente o pasa el tiempo y sale. O sea, no hay una relación más. A estas personas no se les otorga ese tipo, ni hay que hacerles contratación a través del Estado peruano. Dice, igual habla del tema de los bancos multinacionales, es la misma situación, ¿no? Transferencia de grandes puestos de trabajo. Personal es en virtud de convenios internacionales que presta servicios en el país. Aquí hablamos de las comisiones famosas, por ejemplo, de la OEA, ¿no?, de la CAN, de organismos que, si bien nosotros diríamos posiblemente no están típicamente en el sector, son un sector público, internacional, relacionado con temas internacionales, ¿no? La delegación de la OIT, por ejemplo, tiene miembros internacionales, comisionados, ¿no? Ellos también están exceptos de realizar todo el tema de la contratación, ¿no? Voy a agregar acá también a lo que es el personal de servicios de empresas multinacionales, a los trabajadores, ¿no?, que están a través de la movilidad internacional de trabajadores, en el caso de los trabajadores normales. Los trabajadores que se encuentran a través de esta modalidad, ellos van a
cada cierto tiempo van a tener una revisión en cuanto a su documentación, su renovación de visado, pero no respecto a la contratación para el trabajo. Los que vienen a través de este tipo de contratación, ellos son contratados en Canadá y vienen al Perú, están en las oficinas peruanas trabajando, ¿no? Y ellos tardan los periodos en los cuales han sido destacados por sus empresas aquí en el Perú, manteniendo, ¿no?, las contrataciones de su país de origen. No tiene nada, ellos nada, absolutamente nada. Igual sería en nuestro caso, ¿no? Si nosotros enviamos a una persona a destacarla internacionalmente, la movilización internacional de trabajadores, va a viajar con la contratación nacional en nuestro país. No tiene que hacerse contratación en el país de destino, ¿no? Simplemente en el país de origen, que origina la contratación. Bien. Vamos a encontrar también a los famosos artistas y deportistas, ¿no? Destacados o no, porque en realidad en el cuanto a la contratación de deportistas y artistas, el plazo máximo de estancia para el desarrollo de una labor que ellos quisieran emprender en nuestro país es de 3 meses. Durante el periodo de 3 meses, ellos pueden hacer una presentación. Marc Anthony viene al Perú, hace una presentación y para realizar la misma no pide visa de trabajo. Él viene, puede llegar a tener una estancia máxima de 3 meses en dicha condición de realizar presentaciones en el Perú, pero no sin visado. Él no va a pedir visa de trabajo. Pero si excede ese periodo de 3 meses que le otorga por esa condición de artista, ¿no?, va a tener que, a partir de ese momento, sí someterse a los aspectos generales de la contratación, ¿no? Tanto los deportistas como los artistas, ¿no?, en cualquiera de las disciplinas que puedan darse, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los inversionistas extranjeros, igualmente, ¿no? Dice, cuyos montos sean mayores a 5 UITs. Ok. Bien, si ellos vienen bajo las condiciones de inversionista en el Perú, ¿no?, y tengan estas cantidades económicas. Ahora, claro, no es tema de señalar, tengo esta cantidad económica y vengo como inversionista. Se supone que pues comience a ejecutar durante los primeros meses, ¿no?, todas las relaciones, todas las acciones relacionadas con esta actividad de comenzar a hacer inversiones en el país, montar empresas, en fin. Entonces, en este caso, es un indicio probable, es la facilidad que se le puede otorgar al inversionista a venir y establecerse aquí en el Perú y que pueda iniciar todas las acciones necesarias para tal fin, ¿no? Entonces, ahí, como se dice, la ley también lo que hace es tratar de hacer agradable, ¿no?, que lleguen de manera natural al país, ¿no?, llega la inversión. Bien, si tenemos... Bien, una vez que hemos visto estas pautas para el tema de los trabajadores extranjeros, ¿no?, tendríamos que ver cómo vamos a ver ese contrato, ¿no? Ese contrato, en primer lugar, tengo que comentarles que va a tener que manejarse bajo las mismas reglas, ¿no?, que el contrato del nacional. No puede haber distinción entre un contrato de un trabajador extranjero, ¿no?, en cuanto a las condiciones de trabajo. A eso me refiero. Lo que van a variar posiblemente sea la formalidad, ¿no?, pero no las condiciones. Las condiciones laborales son similares a los de los nacionales peruanos, ¿no? Entonces, se va a tener que todo lo relacionado y que señala las normas, los beneficios sociales, los mismos beneficios, ellos también los van a tener. La formalidad va a cambiar en cuanto al aspecto que en este caso y para ellos, lógicamente, debe ser por escrito. O sea, un contrato para persona extranjera definitivamente debe ser por escrito y por consiguiente, si conocemos que es por escrito, conocemos que es un plazo determinado.
¿Y por qué un plazo determinado? Porque el plazo máximo, ¿no?, es de 3 años prorrogables, ¿no? O sea, pasado esa etapa, esos 3 años, ¿no?, se dice que la persona debería retornar a su país, ¿no? Bien, ¿por qué se señala esta situación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede suceder en ese plazo de los 3 años, ¿no? Lógicamente que en el plazo de los 3 años se puede hacer nacional y definitivamente se pierde toda esta formalidad, ¿no?, frente al contrato de trabajo y poder ya generarse un contrato aquí en el Perú de manera normal. Ese podría decirse que sería la primera excepción en cuanto a la formalidad durante ese periodo de 3 años. Otro punto es por qué se genera el tema de la contratación extranjera. En nuestro país, lógicamente, el tema de la contratación extranjera está basado en que nosotros queremos aprendizaje, ¿no?, técnico o profesional, ¿no?, para la mejora del personal peruano. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no podemos aplicar el tema de las condiciones de trabajo, ¿no?, entre comillas, le puedo decir, al tema, por ejemplo, cómo se puede ver en Estados Unidos o en España, que es entrada de mano económica, ¿no?, para asegurar un movimiento económico. En este caso, son tan fijas las reglas en cuanto a los plazos, ¿no? Migraciones está detrás de esto y el Ministerio de Trabajo, porque el fin que se requiere es finalmente la capacitación o el aprendizaje en esos 3 años por parte de todo el personal que ha contratado a esta persona. Por ello, además, ¿no?, de otra formalidad que debe cumplir, por eso señala consignar el número de registro de aprobación del contrato. Es que una vez que el contrato ha sido aprobado en el Ministerio de Trabajo, se le tiene que consignar un número. Y ese número, que ellos van a hacerle un seguimiento durante esos 3 años, les va a dar la alerta de cuándo ese contrato ya debe terminar. Entonces van a pasar la comunicación para que esa persona tenga que salir de ese puesto de trabajo o se tenga que justificar si es que esa persona se tenga que quedar. Lógicamente tendrá que, como les he comentado, en la práctica sucede, la mayoría se casa y continúan las contrataciones bajo otras circunstancias, ¿no? Bien, esto sería lo que es la forma, ¿no?, lo básico, pero ¿qué en cuanto al contenido, ¿no? En cuanto al contenido, nos solicitan en primer lugar lo que es la identificación del empleador, que es lógico, tenemos que saber quién es el empleador, ¿no?, que está realizando esta contratación, la identificación completa del extranjero, ¿no?, que está aceptando la contratación, los datos mínimos de la contratación, es decir, que tenemos que colocar el puesto de trabajo, cuál es la causa de la relación contractual, ¿no? Y bueno, especificar tanto lo que se pueda el tema de la contratación, sustentar el por qué se ha tenido que recurrir, ¿no?, a un trabajador extranjero frente a un nacional, posiblemente, y los montos remuneratorios, ¿no? Y dentro de las cláusulas especiales que tienen que existir dentro de estos tipos de contratos, ¿no?, es en realidad el tema de la aprobación del contrato, que está lógicamente sujeto, ¿no?, a la autorización que va a emitir, ¿no?, Migraciones, ¿no?, respecto al estado administrativo de la persona para poder adquirir este contrato. El compromiso del empleador de transportar, ¿no? Hay otra cláusula, ¿no?, que es que el empleador debe transportar al trabajador y su familia cuando se extinga la relación. ¿En qué consiste eso, ¿no? ¿Y en qué se pone en práctica esta situación? Les comento que en realidad este compromiso opera más cuando las personas, cuando los trabajadores vienen a raíz de traslados internacionales de trabajadores, ¿no? Generalmente los empleadores se comprometen no solamente al traslado del trabajador, sino muchas veces también de su familia, ¿no? Por una situación, pues lógico, de un buen clima del trabajo de esta persona, una mejora, un compromiso de parte de la empresa para mejorar, bueno, las condiciones de trabajo de esta persona.
Se dan en algunos niveles, por eso les digo, en estos casos, ¿no? Está el compromiso no solamente de traer al trabajador, sino también muchas veces a su familia. Sin embargo, el compromiso del retorno en cuanto al transporte, es decir, de pagarle el billete, es con el trabajador, ¿no? O sea, se le otorga la facilidad, ven con tu familia, ¿no? Te vamos a ayudar a ubicar la casa, te vamos a ayudar a que conozcas la ciudad, que te encuentres bien, pero a la vez, ¿no? El compromiso directo, ¿no? Es con él, con la persona con la cual entablan el contrato directo, ¿no? Entonces, ahí es que hay que tener en cuenta este tema del transporte del trabajador. Sin embargo, también habría que comentarles que, no solamente es el aseguramiento, y lógicamente que la responsabilidad lo tiene que asumir el empleador, pero también en algunos casos, como hemos visto, no solamente estamos hablando, y la norma nos señala el tema de los trabajadores simplemente para las empresas privadas, porque también hemos visto pues gente que viene en base a misiones para organismos internacionales, ¿no? Y que vienen siendo contratados a través de las sedes aquí en el Perú. En el caso de ellos, también hay compromisos, ¿no? Por parte de la organización de migración, se llama Comité Internacional de Migraciones, ¿no? Respecto a las posibilidades de las reservas de pasajes para estas personas. Y finalmente también el compromiso final del aporte de los billetes aéreos por parte de ellos, ¿no? O sea, el aseguramiento, por eso está que en el plazo de los 3 años, ¿no? Se marque finalmente la salida de estas personas, o sea, que se pueda generar o tener claro que ellos van a retornar a su país de origen. Y finalmente, se puede decir que la tercera cláusula especial, miren, y coincide un poco con lo que les comento, es el compromiso de capacitar a los trabajadores nacionales en la misma ocupación, ¿no? Entonces, lógico, sí, la mentalidad o la línea política que se establece a través de la normativa es la de la posibilidad de ocupar mano de obra extranjera en base a lo que es el conocimiento y mejora de tecnología y profesionalización para los nacionales, ¿no? Entonces, el compromiso en este caso se debe cumplir, ¿no? En cuanto a las empresas, de que este puesto ocupado por esta persona, ¿no? A la vez, cuando se termine o finalice el periodo, sea asumido por personal que ha podido aprender o mejorar sus condiciones dentro de la empresa, ¿no? Y que eso se va a dar en base un poco a la capacitación que ellos han podido proporcionar a lo largo, su experiencia que han podido proporcionar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que han estado aquí en el país. Esto es un poco como lo que el compromiso cuando veíamos en el tema de la formación profesional, ¿no? En la última clase, el tema de la formación profesional, el compromiso de querer que ellos estén debidamente capacitados y el ministerio actúa para que puedan, ¿no? A la vez encontrar o controlar ese compromiso, ¿no? Entonces, en base a eso también se puede decir que este compromiso se da. Lógicamente, el tema de la supervisión está encargado bajo el tema del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y SUNEDU en cuanto a los cumplimientos que puedan en ellos producirse. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Bien. Entonces tenemos en este caso un formulario. Este es el formulario que se presenta una vez que tenemos la aprobación del contrato, ¿no? Entonces, un poco el formulario es el resumen, ¿no? De lo que la ley solicita, ¿no? En primer lugar, ¿no? Vamos a observar nuevamente datos del empleador, ¿no? Luego, la información sobre el puesto de trabajo, ¿no? Que solicita contrato de trabajo, la fecha, condición de trabajo, prórroga, ¿no? Modificación, incluso si hay en el tema contractual.
puede haber algún tipo de modificación que se haya producido. De pronto vino para un primer proyecto, luego hay una continuidad, en fin, durante todo ese tiempo, porque en este aspecto se va observando para probar ese tema de contratación. Contrato, ¿no? Prórroga, estoy prorrogando ese contrato o estoy modificando esas condiciones con las cuales ha venido el trabajador. Respecto del trabajador, lógicamente, ¿no? Todos sus datos personales, su identificación, nombres, nacionalidad, profesión, especialidad y el puesto en el cual va a ofertar su trabajo, ¿no? O sea, dónde se va a encontrar específicamente. ¿Se pasó? Ahora sí. Bien, el procedimiento, ¿no? Se puede decir que es sencillo. Sin embargo, el tema del cumplimiento en cuanto a lo que necesitan en el procedimiento, qué es lo que se requiere, es lo que viene un poco cargado, ¿no? Definitivamente debemos tener el formato anterior, ¿no? Que nos señala la solicitud de aprobación del contrato, más, ¿no? La presentación del contrato en sí, ¿no? El contrato, qué es lo que vamos a querer esta persona, la declaración jurada, que el contrato no excede el límite de ley, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el límite de ley, que el comprobante de pago, lógicamente, que corresponda a la autoridad administrativa, los certificados de estudios o los títulos profesionales, lo que sean los documentos que corroboren, lógicamente, ¿no? Quién es el profesional que está asistiendo, además de tener, lógicamente, el billete o la declaración que garantiza el transporte de retorno, ¿no? Esa declaración que va a ser, muchas veces declaración jurada, sobre cuándo va a retornar a su país, ¿no? La documentación acreditativa, si excede el porcentaje mínimo, vamos a ver que hay unos porcentajes mínimos, sin embargo, van a haber también la posibilidad de contratar personas a pesar de exceder ese porcentaje mínimo. El pago de las tasas, ¿no? Y la copia, lógicamente, de su pasaporte o carnet de extranjería cuando él ya se encuentre aquí. ¿Dónde se va a presentar todo esto? En la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es parte del Ministerio de Trabajo, el MINTRA, si es acá en Lima, que se va a desarrollar aquí en Lima sus actividades. Si no las desarrollaría en Lima, ¿no? En la Dirección Regional de Trabajo, ¿no? Para el tema regional, o sea, fuera de Lima. Ahora sí. Bien. Hablamos de unos límites, ¿no? Límites para poder contratar a los trabajadores. Una vez que nosotros hemos seleccionado o observamos el requerimiento de la contratación del trabajador extranjero, en la empresa se tiene que realizar, ¿no? En primer lugar, revisar dos situaciones para que esa contratación no vaya en contra de la normativa. En primer lugar, se debe hacer un análisis en función al número de trabajadores existentes, ¿no? Y el segundo análisis que se tiene que cumplir es en función de las remuneraciones. Cuando hablamos del número de trabajadores, dice que hasta el 20% y en función de las remuneraciones queda al 30%. Para obtener ese 20%, ¿cómo hacemos? En primer lugar, vamos a tomar el total de los trabajadores, ¿no? Tenemos que obtener el número total de ellos y eso nos va a equivaler al 100% de los trabajadores. De ese 100% que vamos a obtener del número total, así sin importarnos a quiénes tengamos en la empresa, las nacionalidades, tenemos que determinar qué porcentaje le corresponden a los nacionales y qué porcentaje le corresponde a personal de fuera, ¿no? Una vez que tengamos esos dos porcentajes, habría que comparar y ahí podemos obtener que el porcentaje de extranjeros que tengamos no exceda este 20% para poder hacer una contratación nueva. Es decir, si la empresa por su naturaleza contrata extranjeros, deberá siempre mantener ese límite. Ese sería el primer control. El segundo control se realizaría de la misma forma, ¿no? Pero en función de las remuneraciones. Cogemos
el total de las remuneraciones del personal, ¿no? Y de ahí determinamos el porcentaje que le corresponde a los extranjeros y a los nacionales. Y de la misma manera vamos a realizar esa comparación. Y lógicamente también vamos a tener el cuidado de que esos porcentajes no excedan en las remuneraciones de personal extranjero ese 30%. ¿Quiénes están exentos de los límites? ¿No? Al comienzo lo dijimos, los que vienen del convenio de la CAN, del convenio de reciprocidad, ellos están exonerados y por lo tanto a esas personas no las vamos a contabilizar, o sea, las vamos a contabilizar ahí, pero como nacionales. Es decir, si yo en la empresa tengo 5 españoles, ¿no? Y 100 peruanos, aquí me va a dar el total de 105 nacionales. Entonces tendría 0% extranjeros y me daría la posibilidad aquí de ocupar mano de obra extranjera hasta un 20%, ¿ya? Porque ellos están exonerados de los límites de contratación, ¿no? Igual, ¿no? En cuanto a los temas de remuneración o al número de trabajadores, ellos no forman parte de estas limitaciones. Ya. Reciprocidad, convenio de doble nacionalidad. Vamos a ver algunos de los documentos que los muestra. Bueno, tenemos el tema de la declaración jurada, ¿no? El formulario de declaración jurada a través del cual se va a presentar el cumplimiento de los porcentajes limitativos. Entonces, la empresa, una vez que ha hecho las operaciones, lo tiene que plasmar, ¿no? En este documento. Lógicamente vamos a ver datos del empleador, la razón social, datos del trabajador al cual queremos contratar, ¿no? Y el auto de determinación de los porcentajes limitativos. Entonces vamos a tener el total de los trabajadores, ¿no? Trabajadores nacionales, trabajadores extranjeros, ¿no? Y el saldo disponible, ¿no? Como señala la regla. De la misma forma, en cuanto al tema de las remuneraciones, ¿no? El total, remuneración de nacionales, remuneración de extranjeros y el saldo disponible para el pago de los extranjeros, ¿no? Entonces, si cumplimos en ambos casos, ¿no? Va a declarar la empresa, ¿no? Que ha cumplido, ¿no? Con realizar los porcentajes limitativos y va a ser la declaración jurada por parte de la empresa que quiere, ¿no? Realizar dicha contratación. Bien. Ahora, frente a eso, dice, hay límites, ¿no? Hay una exoneración a esos límites. Señalamos, uno de los primeros era cuando nosotros tenemos a los trabajadores de doble nacionalidad o de la CAM. Pero cuando se trata de profesional o técnico o especializado, ¿no? Gerencial o personal altamente profesional de altas capacidades o altamente especializado, señala que este tipo de personas van a estar exentas de presentarse dentro de los porcentajes limitativos. Es decir, la empresa podría tener los topes, ¿no? Tanto el 20% como el 30%, pero el sustento de la necesidad de un técnico de alta especialización sustentada adecuadamente me exonera la posibilidad, o sea, puedo contratarlo sin ningún inconveniente bajo el sustento,
¿no?, de que esta persona va a repotenciar o va, bueno, pues tiene una alta especialización, pues incomparable, o es el único especialista en un tema específico, ¿no?, y que lo estamos contratando y que va a venir aquí a las oficinas o va a venir a la mina, ¿no?, a trabajar en estas áreas. Bien, esto se da, por ejemplo, se ha producido en el tema de soldadura de alto límite, me parece, tiene un nombre, que es solamente lo hacen en el tema del transporte de gas, ¿no? Al ser uno, primero por lo peligroso, pero la alta especialización de estos soldadores hace que esta posibilidad, aquí en el Perú son muy poquitos los capacitados en ese tema y viene personal de fuera, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estas personas exceden eso, las empresas pueden exceder, o bueno, es la única forma de sostener que realmente existe una necesidad, pues, que se tiene que cubrir sí o sí. Dice, cuando se trate de personal de dirección o gerencial de una nueva actividad o en caso de reconversión empresarial, ¿no? Cuando nos encontramos en estos casos de personal para dirección, ¿no?, o gerencial para una nueva actividad, también podemos tener la posibilidad, lógicamente sustentada, el sustento lo vamos a tener, la creación de una nueva actividad, una nueva área dentro de la empresa especializada, y que por esas necesidades vamos a necesitar, pues lógicamente, una persona de fuera con conocimiento o experiencia en el tema. Ejemplo, también mucho se puede dar en el tema de las franquicias, ¿no? O sea, que se contrata, pues, personal para que esté durante un tiempo en la administración porque conoce mucho el negocio, ¿no? Entonces transfiere todo el know-how con mucha más facilidad. Dice, cuando se trate de profesores contratados para la enseñanza superior o enseñanza básica secundaria, ¿no?, cuando se trata de profesores nativos, ¿no?, en el caso, por ejemplo, del idioma inglés o francés, ¿no?, o colegios especializados o centros especializados de alto idioma, llámese IBNA, llámese, pues, Alianza Francesa, ¿no?, que van a requerir, lógicamente, marcan, ¿no?, claro, Villa María, que vienen, pues, colegios así realmente vienen profesores nativos, que le llaman, ¿no? Cada cierto tiempo llegan al país para poder, pues, reforzar un poco el tema del idioma, el tema de la cultura organizacional de estos colegios, que son representativos, ¿no?, el franco-peruano, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las universidades también, ¿no?, se dan el caso de vienen profesores distinguidos a dictar por parte de algunas universidades, ¿no? Y entonces no se va a realizar una contratación específica para ellos, sino que, bueno, se realiza una contratación dependiendo, lógicamente, que va a cumplir el contrato de trabajo en el país, pero puedo exonerar los límites, ¿no? O sea, en esos casos, porque generalmente lo que va a coincidir es periodos cortos de tiempo, ¿no? Nunca están periodos mucho más largos, ¿no? Dice, cuando se trata de personal de empresas del sector público o de empresas, que dice, empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público. Bien. En este caso también, ¿no?, vamos a observar, ¿no?, lo que señalé en un momento, el tema del sector público también va a tener la posibilidad de llegadas, pero ellos también están fuera de los límites, ¿no? O sea, en este caso no hay una situación, pero hay que justificar que estas personas van a desarrollar las funciones en el marco del sector público, ¿no? Bien, y finalmente dice, en cualquier caso que se establezca por decreto supremo, respetando los criterios especializados de calificación y experiencia, ¿no? Entonces, en estos casos, la norma deja abierta la posibilidad de que para determinadas situaciones, personas, ¿no?, a través de un decreto supremo se crea la posibilidad de que esta persona venga a nuestro país a trabajar, ¿no?, y que no necesariamente, pues, se encuentre dentro de los límites de la contratación, ¿no? Entonces pueda, de cierta forma,
o directamente, ¿no?, asumirse la contratación de estas personas, ¿no? Hace más bulla mi teléfono, Dios mío. Un ratito. Ya. Bien. Este viene a ser el formulario, ¿no?, respecto a la declaración de exoneración de límites de porcentajes limitativos, ¿no? Tenemos, en primer lugar, bueno, los datos del empleador, nuevamente, lo presenta, está bajo la responsabilidad, pues, del empleador, de la empresa que contrata, datos del trabajador y circunstancias que meritan la contratación, ¿no? Entonces ahí viene la justificación por la cual se va a contratar a esa persona, ¿no?, lo que les comentaba, al margen, ¿no?, de los porcentajes limitativos, y que tiene que justificarse adecuadamente, ¿no? Entonces la firma ahí que sustenta la empresa sobre este tema. Bien, ahora, eso es en cuanto un poco a cómo va a llegar esta persona, ¿no?, cuáles van a ser las condiciones. Ya lo hemos traído, ahora ya lo tenemos, nosotros lo tenemos. ¿Cuáles van a ser ahora lo que ellos van a tener como derecho? En primer lugar, decimos sujeto a la actividad privada, ¿no?, decreto legislativo 728, lo que va a regir en este caso, y en lo que es contrato sujeto a modalidad, ¿no?, o sea, de duración determinada. Por tanto, se corresponden los mismos derechos y beneficios que los trabajadores nacionales. Bien, entonces, si tienen los mismos derechos y beneficios que los trabajadores nacionales, bueno, podríamos decir que en estos temas no vamos a tener mayores diferenciaciones, salvo algunas especificaciones que la misma ley señala, como por ejemplo el tema de las vacaciones, ¿no?, que en este caso son los que pueden acumular 2 o más periodos siempre que medie el contrato por escrito, ¿no? O sea, en realidad es eso. Ellos tienen la posibilidad de a cada 6 meses poder tomar 7 días, ¿no? Son los que pueden tener esa posibilidad. Sin embargo, ¿no?, vamos a observar que la mayoría de trabajadores extranjeros lo que va a hacer es acumulación para irse por lo menos 2 meses, ¿no? O sea, ellos van a tener el mismo periodo, los 30 días de vacaciones, pero generalmente ellos firman y quieren salir 2 meses de frente. Otro tema es respecto al cese del trabajador, ¿no? Porque por lo general, bueno, pues se va a tener que cumplir todas las demás condiciones contractuales que nosotros vamos a ver, los mismos beneficios sociales, va a tener derecho a vacaciones, los 30 días de vacaciones, ¿no?, con la posibilidad de acumularlos a 60 días después de 2 años. Van a tener CTS, la compensación por tiempo de servicios la van a tener que ceñirse a sus jornadas de trabajo estipuladas en sus contratos, ¿no? No van, lógicamente, dentro de todo el margen de contrataciones que ellos van a tener y en los niveles en los cuales puedan desarrollarse, las situaciones van a ser iguales, van a tener derecho a la seguridad social, a la AFP o a la ONP, ¿no?, dependiendo, pero en realidad un trabajador extranjero va a ir directamente a la AFP de acuerdo a las normas peruanas en este caso, ¿no? O sea, no hay trabajador extranjero que vaya a la ONP. Va a la AFP, tiene vacaciones, asignación familiar igualmente, va a tener derechos si tiene familia. O sea, no hay todo lo que va a tener un trabajador, los beneficios de ley que va a tener un trabajador peruano los van a tener en las mismas condiciones. En cuanto al cese del trabajador, ¿no?, dice, el empleador deberá entregar los pasajes de retorno. Bueno, la posibilidad de cese se da, ¿no?, una vez que si él solicita o se llega a un acuerdo para el tema del cese o ha cumplido, ¿no?, la totalidad del tiempo del contrato, ¿no?, se vendrá el cese y en ese caso es el empleador quien le va a entregar, ¿no?, los pasajes para que él pueda retornar a su país.
Si el empleador resolviera el contrato de trabajo, ¿no?, de manera arbitraria, ¿no?, va a tener en este caso igual general derecho e indemnización igual que el trabajador nacional, es decir, ¿no?, salario y medio, ¿no?, hasta el tope de 12 remuneraciones, ¿no? Entonces, el proceso de reclamación y el aspecto judicial igualmente va a ser totalmente similar, no hay ninguna distinción, ¿no?, porque eso es parte de la, lógicamente, equiparación, ¿no?, del trabajador el trabajador extranjero al trabajador nacional, o sea, por un tema de derechos humanos, un tema de criterios jurisprudenciales, constitucionales y de reciprocidad, tienen las mismas condiciones, ¿no? O sea, no hay nada distinto en estos casos, aquí y en todas partes del mundo. Es todo un tema para el extranjero quedarse reclamando sus derechos laborales después de, en caso de que se resuelva arbitrariamente el contrato, ¿no? Sí. O que en todo caso no se le dé lo que le corresponde una vez se termine su contrato de trabajo y tenga que ir a un proceso judicial. Sí, es en la, o sea, claro, en la práctica yo te diría que es bastante engorroso. Es bastante engorroso. Sin embargo, también si los que han llegado a proceso, porque los han habido, los que han llegado a proceso realmente han tenido que reconocerles todos, incluso el tema de la vivienda, porque muchas veces, en el caso más sensible con trabajadores extranjeros, es que se les da la posibilidad, muchas veces las empresas les dan las facilidades para la vivienda, y como parte del beneficio de la empresa, pues muchas veces las empresas pagan el 50% de los contratos de arrendamiento de dichas viviendas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando se termina el contrato de manera intempestiva, si no tienen, bueno, lógicamente una diligencia debida, en este caso, pues no, se ven en un problema económico muy fuerte, es muy grave realmente, ¿no? Entonces, y sabemos además de antemano que el proceso judicial no es corto, por otro lado. Esa es una desventaja frente a todo este tema. Sin embargo, sobre todo aquí en el Perú, sin embargo, de los pocos que han logrado estos temas, han tenido que hacerles reconocimiento incluso de los alquileres durante todo ese tiempo del proceso, ¿no? Porque formaba parte de un beneficio y se le tiene que seguir reconociendo, ¿no? También muchas veces son muy pocos. En otros casos también muchas veces ya generalmente deciden realizar conciliaciones previas, ¿no?, muchos antes de partir, ¿no? O sea, en la práctica es un poco variopinta, pero también yo les comentaría que es en base a qué puesto, también en función de qué puestos laborales llegan estas personas, ¿no? Y en qué condiciones, ¿no?, están aquí, porque sí, es bastante sensible, es muy, muy sensible. Recuerdo de un profesor de una universidad conocida, el profesor había estado aquí en el Perú como ya 2 años y medio y la universidad decidió rescindirle el contrato, ¿no? O sea, fue tremendo, ¿no? Y la universidad pagaba por este docente pues un departamento, parte de un departamento, y él había traído de manera personal a parte de su familia, ¿no? Y estaban aquí, era un desespero total, ¿no? Porque bueno, vivía en una posición bien, era un profesor investigador, está bien, pero sin embargo también había que mostrarle cuáles eran los pros y los contras, y sobre todo en estos casos, por eso les comentaba, ¿no?, el tema de la conciliación funciona mucho más, hay veces, que el proceso, porque ellos lo que tienen en contra es que, en primer lugar, también migraciones, en la universidad iba a dar a conocer que inmediatamente había terminado el contrato de trabajo y por lo tanto migraciones iba a venir, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Sí, estamos, sí,
Se puede aceptar el procedimiento, ojo, se puede aceptar, pero la familia, los hijos y todo lo demás era un problema bastante fuerte, ¿no? Ahí viene el tema sensible en estos casos, ¿no? Y que muchas veces nuestra legislación en ese aspecto sí es un poco drástica, del aspecto administrativo, ¿no? Porque no prevé, o sea, realmente no se media esa situación, ¿no? De la parte más sensible y desproporcionada del tema de la finalización de un contrato posiblemente, ¿no? Y realmente había un error, pero que realmente, bueno, pues tenía que aceptar el tema de la conciliación. A ver, en el tema de las sanciones, ¿no? Tenemos las sanciones definitivamente en el caso de de este tipo de contratación con personal extranjero, podemos decir que está orientada a hacer una labor bastante de inspección, de sanción por parte del Ministerio de Trabajo si no se cumple con el aspecto formal, ¿no? Entonces vamos a ver la omisión al trámite de aprobación del contrato de personal extranjero, ¿no? Es decir, si no realmente no realizó, omito un trámite, ¿no? Un documento, primero un trámite, ¿no? El ir, el solicitar, ya estoy cometiendo una infracción, ¿no? Ya es motivo de sanción, ¿no? Fraude en la declaración jurada, ¿no? Aquella declaración en la que señala, bueno, voy a contratar a esta persona por tal situación, no se sustenta adecuadamente o se considera que se está realizando, ¿no? Algo que no justifica dicha contratación, tampoco, ¿no? O sea, los fines distintos de la contratación, un incumplimiento, es decir, consideramos que la persona va a venir a realizar una soldadura de alto milimetraje y de pronto no está haciendo nada de eso, ¿no? Está operando en un tema administrativo de la empresa, ¿no? De ser un técnico de alta especialización, de pronto pasó a ser, pues, ¿no? un administrativo más de la empresa, ¿no? Entonces ahí no se está cumpliendo el fin por el cual, ¿no? Se trajo esta contratación, ¿no? El destino es totalmente diferente. Incumplimiento con el requisito de capacitación, ¿no? Ese es, mire, que lo encuentra dentro del tema de sanción, ¿no? O sea, es que hay que tener, ¿no? Generalmente realizar la charla, las capacitaciones, ¿no? La situación en la cual tengamos, ¿no? El sustento de que realmente ha existido la capacitación, que la persona que ha estado en ese puesto, ¿no? Realmente ha podido, ¿no? Tener un aprendiz, ¿no? Se puede decir, de pronto el soldador de alto milimetraje pues tiene asignado a otro técnico capacitado, no de pronto en las mismas condiciones, pero que con la experiencia y la práctica pueda aprender o se haya podido formar a lo largo, ¿no? Del acompañamiento que ha realizado. También es una forma de sustento, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces, el incumplimiento de cualquier obligación prevista, ¿no? Por ejemplo, no realizar las acciones de los porcentajes limitativos, ¿no? No haber hecho toda la operación, no haber presentado el formulario, por ejemplo, o haber fraguado las cantidades, ¿no? En los porcentajes limitativos, cuántos correspondían realmente, o que realmente un fraude en la declaración, señalar que estamos contratando a una persona de nacionalidad boliviana y de pronto pues el señor no es, ¿no? Es de otro país, ¿no? Y estamos sustentando que es de la CAN y no lo estamos colocando dentro de los límites, ¿no? Y sin embargo sí presenta diferenciación, ¿no? Entonces estas situaciones, estas variaciones hay que tener cuidado, ¿no? Entonces por eso es que hay que estar también haciéndoles mucho seguimiento, porque inmediatamente salta, ¿no? Entonces por eso hay que estar en migraciones a cada rato con estos temas.
Los tipos de infracciones, por lo tanto, para estas sanciones se califican igualmente, ¿no? Igual que se califican para los temas laborales en general en nuestro país, ¿no? O sea, estamos hablando de infracciones de tipo leve, infracciones de tipo graves, infracciones de tipo muy graves. Hablamos de infracciones leves, ¿no? Cuando hablamos de incumplimientos que afectan obligaciones formales o documentación de contratación, ¿no? O sea, no se ha cumplido con colocar el documento, no se acompañó el pasaporte, o no está con el carnet de extranjería al día, ¿no? Está con fecha de vencimiento, o venció el carnet, o no lo sacó. Esos son uno de los puntos muy importantes, ¿no? Que cuando en el tema de contratación y que generalmente se pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se olvida de hacer la renovación del famoso carnet, ¿no? Entonces hay veces está con todo y de pronto no renovó, ¿no? Entonces hay que estar ahí observando cada cierto tiempo realmente que esté al día, que esté cumpliendo, porque es parte de que ellos también mantengan su posición dentro de la empresa. No presentar contrato de trabajo en el plazo previsto, ¿no? Entonces, ese es otro punto, ¿no? Hay que presentarlo dentro de los límites y dentro de las gestiones que el mismo ministerio señala, ¿no? O sea, si vamos a observar, hay un siguiente cuadro en el cual de pronto hay algún tipo de observación. Son muy exactos en los plazos, ¿no? O sea, este plazo hay que cumplirlo, si no, no se cumple el plazo, si no hay que tener mucha exactitud, hay que tener la diligencia, hay que solicitar la documentación. O sea, la colaboración de la persona es fundamental en el tema de la contratación de extranjeros. Cuando tenemos graves, ¿no? No formalizar el contrato por escrito y en el plazo previsto, ¿no? Y los requisitos, ojo. Tengo el contrato, ¿no? He cumplido con todo, pero no lo he llevado a tiempo, ¿no? Y lo tengo trabajando. O sea, ese es otro de los puntos, ¿no? Que también se presentan en este caso, ¿no? O el poder realizar contratos, por ejemplo, ¿no? Se veía en el tema de los artistas, generalmente, ¿no? Estaban aquí en presentaciones, ¿no? Gente de varias nacionalidades que han estado y se ha visto, ¿no? A través de la prensa, ¿no? Y de los espectáculos, gente que estaban los 3 meses, pasaban esto y eran contratados por otras empresas de espectáculos, pero estaban fuera del periodo, porque ellos tienen 3 meses de plazo máximo para poder manejar un espectáculo o futbolistas. Pasan ese periodo, pero consideraban que como seguían trabajando, retrasan los periodos, pero en el mundo de este negocio es muy rápido, ¿no? Una presentación sale rápidamente, no están esperando y ejercen la contratación, la persona sale a presentarse públicamente, un show, un espectáculo, pero está fuera de los plazos y no se ha generado la contratación. O es más, no se ha esperado la respuesta, si se ha aprobado o no la contratación y ya está actuando, ya está jugando, ¿no? Ya está en un equipo deportivo, en una competición. Entonces, no hay formalización del contrato. Mientras no haya formalización, no hay inicio de contratación, no hay inicio laboral tampoco, ¿no? No se puede tenerlo ahí. Y muy graves, ocupar trabajadores sin autorización. ¿Ves? Se cumplimenta, porque primero no lo tienes desde el momento o haces un contrato considerando de que ya es posible, pero como no tienes la respuesta final de la autorización, ¿no? Está ocupando un puesto de trabajo, no, que vaya trabajando, pero si no salió la autorización, ya estás en la infracción muy grave, o sea, ya pasaste o ya subiste un nivel en el tema de la infracción. Presentar documentación, ¿no? Falsa para exonerar los límites, ¿no? Un poco el tema de modificar, ¿no? No, realmente no tengo personal y bueno, puedo contratar a un personal extranjero, ¿no? Y contratación fraudulenta, ¿no? Es decir, que consideramos vamos a contratarlo para un tema, ¿no? O le hacemos un contrato y al final no hay efectividad. Ese tema de la contratación fraudulenta generalmente cuando contratan gente de fuera directamente, están un tiempo, se supone que van a ejercer
un puesto de trabajo en el cual pues no hay sustento económico, no hay mayores o lo contratas para actividades totalmente distintas o ilícitas, ¿no? Entonces también en estas situaciones no hay la posibilidad, ¿no? Y viene una situación muy grave para la situación tanto del trabajador como para la empresa. Una pregunta. Dígame. Después de que ha sido aprobado tu contrato de trabajo por la Autoridad Administrativa del Trabajo, ¿este contrato tiene que ser revisado nuevamente por migraciones o tiene que ser nuevamente llevado a migraciones? Sí. Conocimiento. Sí, el trabajador para la regulación de su situación lo va a llevar, claro. Primero tiene que salir esa autorización. Y su condición antes de o sea, antes de que lleve su contrato ¿cuál es su calidad? Pues depende cómo él ha podido llegar. Vamos a imaginarnos que es lo óptimo. Generalmente llega en contrato de visado de turismo. El visado de turismo va a tener un plazo máximo de estancia de 3 meses, ¿no? Entonces en ese plazo de 3 meses se hace todo el trámite de contratación, ¿no? O sea, la regulación de la contratación. No puede empezar sus actividades, No. simplemente tiene la autorización, o sea, mejor dicho, está aprobado su contrato, nada más. Así es. O sea, lleva el contrato y de ahí tiene una visa ya habilitante. Claro, le cambian la condición. Le cambian la condición. Ahí, para que ella pueda. Ajá. Acepta su contrato. Así es, porque ya está aprobado, sí. Porque el único que le va a aprobar es el Ministerio de Trabajo. Él le da la aprobación, le da el número, ¿no? Y le hace el seguimiento desde el punto de vista administrativo laboral. Y el otro, que es Migraciones, le va a dar el seguimiento desde la perspectiva administrativo personal de su condición de extranjero, ¿no? Ahora bien, porque la persona, o sea, el extranjero tiene esa doble situación, ¿no? O sea, la doble no sanción, sino la doble, se diría, fiscalización administrativa. Es que esa es su condición siempre, de doble fiscalización. Por un lado está el trabajo y por otro lado su comportamiento como extranjero. Que sus reglas, lógicamente, de renovación de carnet son propias, ¿no? Eso es una condición, una responsabilidad de la persona, pero que lamentablemente va a tener implicancias sobre la empresa a la cual trabaja, ¿no? Por eso generalmente se les manda la notificación señalándoles, pues, ¿no? que ya presenten la renovación del carnet, ¿no? de extranjería, cómo está renovando, ya se está pasando la fecha. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay el tema de las renovaciones contractuales, ¿no? Al año, también tiene que haber hecho la renovación. En muchos de los casos van a pedir primero ellos que se haga la renovación del contrato, ¿no? Para la renovación del carnet, pero hay que tener en cuenta qué tipos de ciudadanos, con quienes estamos llegando, el tipo de diferenciación y tratamientos en cuanto a las nacionalidades que ellos tienen, ¿no? Y eso siempre hay que ir controlando, porque lamentablemente sí, para la empresa, por un lado sí, yo lo tengo que controlar, pero es él quien tiene la responsabilidad porque te digo, la mayor parte es porque no han renovado la bendita tarjeta. O sea, ese es un tema, ¿no? Es muy, lógicamente, para muchas personas salir del trabajo, estar todo el día para que te renueven el carnet, toda la pérdida de tiempo, o sea, estar de oficina a oficina casi toda la mañana se pierde ahí, definitivamente. No, y también a veces muchos empleadores quieren traer personal de fuera y dicen, no, pero apenas entro quiero que empiece a trabajar. No, pues. Cerrar todo el trámite. No, pero es que yo no puedo perder porque esa persona ya tiene que empezar a producir. Claro. Es que justamente ahí es donde se produce el tema de la infracción, porque mira, yo te comento, la disponibilidad de las personas, generalmente que vienen trabajadores de fuera, es que inmediatamente también ellos quieren trabajar porque están generándose la remuneración económica, ¿no? Eso es un tema.
Pero con el visa de turismo, si viene un tema de supervisión, quien va a pagar una infracción grave va a ser la empresa, ¿no? Te digo, sí hay, o sea, hay empresas en general. Bueno, ahorita el tema de mineras no es tocarlo porque realmente ellos están cumpliendo con muchos de estos de certificaciones y procesos, ¿no? Pero hay muchas empresas sí que en este tema era entrar directamente para lo que tú dices, no es que ya quiero que trabaje, no sé, el hecho de que esto sí le estoy garantizando un contrato, no significa de que la persona esté apta para trabajar, ¿no? O sea, puedes trabajar, lo que pasa es que su habilidad administrativa no lo permite, ¿no? O sea, estamos hablando, por eso digo, de una persona sometida a un doble condicionamiento legal, ¿no? Por un lado, su lado laboral 100% y por el otro lado su lado administrativo, ¿no? Entonces esa es la distinción y la diferenciación, porque si no pues tendríamos a un nacional que inmediatamente no va a tener problemas. El otro tema es, salvo que tengamos, ¿no?, una persona un ecuatoriano. Con Ecuador tenemos convenios, ¿no? Aparte de pertenecer a la CAN, hay varios convenios con Ecuador, ¿no? O sea, primero tenemos libertad de tránsito, no hay necesidad con Chile, no hay necesidad del tema de pasaportes, ¿no? Entonces tenemos una libertad de tránsito, por lo tanto, igualmente tienen una libertad laboral con Ecuador, Bolivia, Chile, ¿no? Están esos tratados entre los dos binacionales con ellos, aparte de ser miembros de la CAN. Por eso tienen ellos especiales condiciones para el trabajo en nuestro país. Lo mismo está sucediendo con los argentinos prácticamente, ¿no? Con los españoles, por eso tenemos muchos españoles en el país, ¿no? Con los venezolanos no, porque ellos no llegaron a formar, salieron de la CAN, por ejemplo, ¿no? Ellos salieron de la CAN. Con los colombianos sí, ¿no? Entonces tenemos una serie de países con los cuales realmente tenemos. Ahora, yo también echaría ojo a revisar mucho es el tema con los tratados, ahora ver el tema de los tratados de libre comercio, el TLC. ¿Por qué? Porque estos contratos también tienen parte de sometimiento a lo que es la apertura al libre tránsito, ¿no?, de determinados países. Entonces ahí también en realidad es ir acogiendo, te digo, nacionalidad por nacionalidad, y ir revisándolo, ¿no? Si es un mexicano o es un nicaragüense, o es irlo revisando. De los clásicos ya lo sabemos, pero los otros, por estos temas de los tratados internacionales, es comenzar a coger un poco el tratado y revisar si se pueden marcar dentro de estos pactos, ¿no?, de estos convenios. Administrativamente te va a decir CAN, doble nacionalidad, ¿no?, y salvo que esté exonerado por estar casado y tener otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces ya, ¿no? Y luego también están, por ejemplo, otro tema es el famoso, pero es que para la no culminación de los contratos, ¿no? Es que me acabo de casar con ciudadano peruano, ¿no?, si es mujer o hombre, distinto, ¿no? Entonces la conversión ahí, ¿no? Entonces, claro, si ya hay un vínculo, no significa el hecho que se haya casado, significa que tenga la nacionalidad. Hay que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, muchas personas en este aspecto consideran, bueno, pero ya me casé y ya lógicamente sí, el matrimonio te da la posibilidad del acceso a la nacionalidad, pero tienes que cumplir en seguir sacando el permiso de trabajo, ¿no?, a migraciones, porque hasta que salga tu doble nacionalidad no voy a poder seguir, o sea, no te voy a esperar, tengo que tramitar esto, o está finalizando en sí el contrato, porque a pesar de mediar el matrimonio que le da a esta persona la condición de nacional y que ya puede ocupar esa plaza, se puede decir ya definitivamente, tiene que salir porque no se ha cumplimentado el trámite posterior, ¿no? Esa es otra situación también que es muy típica, que surge casi a los finales, ¿no? Entonces, muchos dicen, bueno, pero sí ya, pero no es así. Porque una cosa es que se haya casado, pero otra cosa es que tenga la documentación. Y generalmente también, como todos lo sabemos, eso tarda, ¿no? Porque media otro siguiente
gestión administrativa para que se otorgue el tema de la nacionalidad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también en el tema de si se finaliza, y por eso repito, ¿no? Reitero que es la responsabilidad, ¿no? Tanto de la persona, ¿no? Y de la empresa, yo creo que de seguir cumpliendo el tema de la formalidad. Con eso se evita todo el mundo problemas. Y a él simplemente decirle, bueno, es tu responsabilidad el que esté al día, el que hayas generado los trámites que te corresponden administrativamente, porque de los laborales se ocupa la empresa, definitivamente, ¿no? Entonces va por ahí un poco el tema. El tema, aquí bueno, vamos a ver un poco el tema de la aprobación de un contrato, ¿no? Viene una evaluación primera, bueno, simple, se presenta ante la mesa de partes, ¿no? Una subdirección general de registro general. Eso lo va a trasladar a una división, ¿no? Y en un plazo, pues, aproximado de 6 días vamos a tener una respuesta, ¿no? De decir, bueno, cumple con los requisitos, ¿no? Se entiende, bueno, que sale la resolución y aprueba el contrato de trabajo, ¿no? O no cumple, ¿no? Y te dan 3 días hábiles para poder subsanar el defecto que señale en dicha resolución, ¿no? Y pasado esos 3 días, o se subsana y se aprueba esa resolución, ¿no? Te aprueba el contrato de trabajo, te llevas tus 3 días, oye, me faltó tal documento, ya va. O no lo subsanas y declara improcedente el contrato de trabajo, o sea, no hay contrato de trabajo para esta persona, ¿no? Entonces, en realidad, se puede decir que es un trámite corto, ¿no? Se cumplen los plazos, ¿no? Y es generalmente generado por la misma persona. Un tema también que no lo incorporé, pero sí, porque no es parte un poco del tema que viene aquí a representar lo que es la contratación, porque sobre todo viene a mediar lo que es ese aspecto personal, es el aspecto tributario, ¿no? El aspecto tributario de esta persona. La persona pues va a tener que generar igual, o sea, en nuestro caso se paga la renta quinta por él, ¿no? Entonces en el tema ellos vienen, igual se les descuenta esa renta de quinta porque bueno, están dentro de un marco de una contratación, ¿no? Y ellos, bueno, van a tener que, lógicamente, indirectamente, pues generan sus pagos a SUNAT, ¿no? Independientemente de cómo ellos generen ese aspecto tributario con su país de origen, ¿no? Entonces, ahí habría que simplemente, aunque nosotros no tenemos intervención para nada, pero sí yo creo que la empresa va a tener que tener esa parte de entregarles, porque determinados países van a pedir tienen el convenio de doble imposición tributaria, ¿no? Y otros no lo tienen. Entonces tener que darle la facilidad de la entrega para que ellos puedan sustentar el tema de la tributación en su país, ¿no? Entonces eso también es un punto, ¿no? Que considero que muchas veces, bueno, no está dentro, ¿no? Pero es al margen, pero que es parte de esa responsabilidad de la empresa también, ¿no? O sea, queda ahí, es un poco suelto, creo, pero que es parte, ¿no? O sea, hay que entregarles eso porque ellos van a tener que generar, ¿no? Igual se les entrega pues toda la documentación, la carta, ¿no? De liquidación, en la cual ellos tendrán todo el sustento para señalar en cuanto a lo que ganaron, lo que aportaron, ¿no? Por el tema tributario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes tendrían alguna consulta sobre estos temas del contrato con trabajadores extranjeros. A ver, lo que les puedo compartir respecto a lo que es extranjero, bueno, en cuanto a lo que es proceso, de los pocos que hay generalmente, por las condiciones que les he comentado, ¿no? Generalmente es el tema de la reclamación de la resolución del contrato. Esa es. Generalmente. ¿Por qué? Porque en cuanto a los otros criterios respecto al del tema de los beneficios, el pago de los salarios, en cuanto al tema de pago,
no hay, en el caso de extranjeros no se siente temas de reclamación porque generalmente son muy observables y fiscalizables sus contratos, o sea, salvo pues que definitivamente no, o sea, no va a decir que gana tanto y al final el empleado le paga tanto porque no hay esas posibilidades, porque está tan pues supervisado el tema, no hay esos sustentos, ¿no? ¿Dónde se basan generalmente? Va a ser en este tema de final, ¿no? Nadie me ha preguntado si ellos se pueden sindicalizar o no. ¿Qué creen? A ver, chicas, ¿se pueden sindicalizar o no? Bueno, podrían incluso serlo, o sea, porque están dentro de los derechos de trabajadores. Y el tema de la sindicalización viene el tema dentro del tema internacional. Entonces, un derecho internacional, ¿no? Entonces, en este aspecto, un derecho constitucional, internacional, incluso podría asumir un tema de sindicalización. Que sucede que generalmente no lo hacen, ¿eh? Generalmente. Algunos porque nosotros estamos viendo lo de la... Por eso les digo, ¿saben por qué? Porque en nuestro país el caso de la contratación de personal extranjero es distinta a la que mueve Estados Unidos y España o Argentina en su momento, ¿no? Que es mano de obra más económica para generar, pues lógicamente, un tema pues laboral, económico, social. Pero en el Perú, si nosotros observamos esa visión, no es así, ¿no? Nosotros generalmente traemos pues el catedráticos, traemos alta especialización, alta tecnología, ¿no? Para los puestos, ¿no? de trabajo dentro de las empresas. En esos aspectos queremos, ¿no? O técnicos calificados, ¿no? Porque en realidad el tema de mano de obra, en lo que es obrero, en lo que es empleado, bueno, nosotros tenemos bastante, ¿no? Entonces, por eso generalmente vienen a puestos que ocupan, pues, quizás incluso cargos de confianza, ¿no? En su mayoría, en el Perú, un alto número de contratación de trabajadores extranjeros se da, pues, en cargos administrativos muy altos, gerencias, ¿no? Técnicos muy especializados, personal, pues profesores especializados, contratados. Entonces, no, este tipo de personas es muy poco frecuente, ¿no? En nuestro caso, que es muy distinto al otro tipo de migraciones, ¿no? O sea, el otro tipo de migraciones es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en lo que sucede en Estados Unidos o lo que pudo suceder en España, que la migración entra para un tema laboral en una fábrica, en un tema agrícola, ¿no? Y la posibilidad de la sindicalización está ahí, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, internacionalmente sí se puede hacer, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero primero por el cargo que ocupan, por las condiciones laborales en las cuales llegan, ¿no? Vienen... generalmente también el tema del pasaje ya te está señalando, ¿no? Unas condiciones muy específicas, ¿no? para este tipo de personas. El poder solicitar el acompañamiento de su familia, establecer unos beneficios, pues, de un contrato o medio pago de una casa, de un alquiler, el colegio muchas veces de los niños, ¿no? O sea, he visto algunas empresas que les dan unos bonos, ¿no? Para el nido del colegio, los mejores nidos, ¿no? Se paga un bono, ¿no? Que es un 20 o 30% del costo que podría costar de pagar esta persona para el niño, y lógicamente es una ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le incentiva, quieren tenerlo en la empresa, su colaboración es valiosa, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues, no te van a hacer pensar ni generar, pues, ¿no? tipo de temas sindicales, ¿no? Por eso les digo, es un tipo de contratación que fomenta el país de una manera diferente, ¿no? Y que lo que comentaba también, quería comentarles, es que, bueno, respecto y en la práctica, en las fronteras, ¿no?
en el tema de frontera, donde hay el traslado, ¿no? El cambio masivo, ¿no? Tanto de personal que cruza frontera para trabajar acá, generalmente se da tema Ecuador, Chile, se puede decir, o peruano hacia Chile, pero bueno, estamos hablando del extranjero que venga acá. No es muy frecuente tampoco, porque vamos a tener personas que inmediatamente están también cubiertas por el tema de los, ¿cómo se le llama? El paso no fronterizo, en el cual ellos se trasladan directamente, está abierta esa posibilidad de frontera, con lo cual pues también no están dentro de esos márgenes limitativos, ¿no? Entonces no hay mayores, aunque vengan ellos a ocupar puestos o trabajos en pequeñas o medianas empresas, no hay mayor desenvolvimiento o desarrollo ahí, ¿no? O sea, no hay problema, se puede decir, ¿no? No hay muchos casos muy típicos o atípicos que hayan ahí, no se generan con temas de contrataciones extranjeras, ¿no? Los mayores números se han dado en lo que es minería, en lo que es gas, en lo que es todo lo que es el tema referido a los temas pues de producción, ¿no? A ellos son los primeros que hemos podido tenerlos.